La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del manejo de urgencias quirúrgicas con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres, especialista en cirugía de pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Y vamos a ver un poquito, una info sobre lo que vamos a hablar, una introducción. Una urgencia médica es la condición de salud que requiere de atención inmediata para tratar el problema que presenta el paciente. Por lo tanto, una urgencia quirúrgica es el proceso por el que pasa este paciente que, si no se realiza con un carácter urgente, pone en peligro su vida. Un diagnóstico preciso y rápido es crucial, con el fin de evitar intervenciones innecesarias o demorar el tratamiento, lo que puede derivar en graves complicaciones e incluso ser mortal. Bueno, y muchas veces a lo mejor ya nos pasó a nosotros o a algún familiar, algún conocido que de urgencia le tuvieron que operar. Estaba bien y algo pasó y se tuvo que operar. Bueno, esa es una urgencia y eso vamos a hablar, urgencia quirúrgica, y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres, en instantes nada más. Y ahora, al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Y yo quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me acompañan. Muchísimas gracias por el apoyo, y gracias a ustedes yo puedo estar aquí delante de cámaras. Y también hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por tantas cosas que tenemos que agradecer. No nos olvidemos nunca. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad, el primer paso a la prosperidad, y es la mejor manera de sentirse bien. Desde ese lugar, nosotros comenzamos a hacer este programa, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, yo ya voy a saludar a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres, especialista en cirugía de pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Bien, Vivi. Muchas gracias por tu invitación y poder compartir con toda la gente que te sigue estos temas de salud que son muy importantes. Así mismo. Bueno, y hablábamos de esto de manejo de urgencias quirúrgicas, porque de repente uno está bien y de repente ves que hay que ir corriendo al quirófano ¿cuáles serían esas urgencias quirúrgicas más comunes? Bueno, las más comunes son las inflamatorias. Como conversábamos antes, todas las que terminan en itis, ¿verdad? Que eso hacen acepción a la inflamación de algún órgano y a su posterior infección. Y puede depender, la más común, la más conocida es la apendicitis, ¿verdad? Sí. Y que se presenta generalmente gente joven en un rango etario en especial, pero puede presentarse desde la infancia hasta la tercera edad, con características clínicas diferentes, pero sigue siendo la de mayor prevalencia dentro de los cuadros de urgencias. Cualquier órgano en sí puede eventualmente por alguna causa presentar una complicación inflamatoria, por ejemplo, la vesícula biliar, que en nuestra población tiene una prevalencia elevada la presencia de cálculos
¿Por qué eso, doctor? Por nuestra alimentación, ¿verdad? Por la mala alimentación, entonces se altera el metabolismo, va acompañado generalmente con alteración de los lípidos, las grasas, colesterol. Eso favorece el estilo de vida, favorece que nuestro estilo de alimentación y favorece y hay una predisposición genética que traemos muchas veces de formar cálculos. Entonces esa piedra en algún momento dado de la vida se obstruye su conducto de salida a la vesícula, se inflama y se infecta. Genera un cuadro de urgencia. Los divertículos que también acompañan a gente que tiene un tránsito intestinal lento. Las mujeres generalmente tienen tendencia a ello. La presencia de divertículos en sí no genera ningún trastorno, pero cuando se obstruyen los divertículos, que son como unos sacos que se presentan en la pared del colon, el intestino grueso, también se inflama. Presenta casi la misma característica que una apendicitis, con la diferencia que se encuentra en el lado opuesto, en el lado izquierdo del abdomen inferior, y la apendicitis en el lado derecho. Porque todas las inflamaciones se presentan clínicamente con las mismas características de dolor abdominal. Entonces el dolor abdominal es el síntoma clásico en todas las urgencias y que hay que prestarle atención. Muchas veces confundimos con un cólico banal, una transgresión alimentaria, pero estamos en realidad a los inicios de una enfermedad. Muchas veces una persona conoce que tiene un cálculo o conoce que tiene una hernia, por ejemplo. La hernia no se va a inflamar, pero se puede estrangular. Va a generar también una urgencia abdominal, que es una oclusión. Entonces la gente que conoce ya, se sabe portador de una enfermedad, entonces es recomendable que se trate antes de que se complique. La apendicitis no podemos predecir cuándo puede presentarse, pero también uno puede ser portador de cálculos sin saberlo. Puede ser portador de una hernia en la mujer, sobre todo una hernia crural que muchas veces no se diagnostica, y en algún momento de la vida presenta una complicación y estamos enfrentando una urgencia abdominal. Claro. ¿Y por qué es urgente? ¿Por qué es urgencia? Eso es lo que quiero saber. Esta es una inflamación, pero ¿por qué es la urgencia? La prosecución de la inflamación nos lleva a la infección, y la infección, en primer lugar, de ser localizada, puede generalizarse a todo el organismo, ¿no? Entonces puede generar una peritonitis. La peritonitis son estadios evolutivos de la enfermedad. El paciente puede tener una sepsis, un shock de origen séptico, y eso, la evolución natural es llevar a la muerte del paciente si no se trata a tiempo. Entonces es importante hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto, y precoz y correcto, obviamente. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué se inflama? ¿Por qué comienza esto? Porque todo termina en itis, que es inflamación, ¿verdad? Claro, pero las urgencias abdominales en general incluyen un amplio campo. Una de ellas son los abdomenes agudos de origen inflamatorio, le llamamos. También pueden ser hemorrágicos, por hemorragia de cualquier índole. El trauma en nuestro país hoy básicamente es un problema de salud pública. Entonces, un traumatismo de abdomen cerrado, como en el caso de un choque, o en nuestra sociedad que está cada vez más violenta, agresiones con armas blancas, armas de fuego, nos generan también, ¿verdad?, un cuadro de sangrado dentro del abdomen. Entonces es otro tipo de urgencia, un abdomen hemorrágico. Enfermedades ginecológicas de la mujer también pueden producir sangrado, una ruptura de ovario, de un embarazo de localización extrauterina. También puede generar sangrado en la mujer. Es un abdomen agudo hemorrágico. La oclusión intestinal es cuando el tránsito intestinal se encuentra interrumpido por algún motivo. Y ese motivo puede ser la presencia de un pólipo, un tumor que crece y cierra la luz del intestino. Entonces hay una interrupción del tránsito, entonces el intestino se colapsa, se distiende, y obviamente hay una distensión del abdomen, y es una oclusión. Es otro tipo de urgencia. Y básicamente esas son las más frecuentes, y existen otras más con menor prevalencia. Bueno, pero para tener una idea más o menos, y justamente vamos a seguir hablando de esto porque tenemos un material que habla de apendicitis. Vamos a ver.
Apendicitis es la causa más común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por heces, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. El tratamiento es quirúrgico y urgente. Se extirpa el apéndice y se elimina la inflamación. Se puede operar de dos formas. La parotomía: se realiza una incisión mayor en el abdomen para poder buscar y extirpar el apéndice manualmente. La paroscopía consiste en realizar pequeñas incisiones en la superficie abdominal por donde se pasan instrumentos que permiten visualizar el interior y manipularlo. Uno de los beneficios de esta técnica es el corto posoperatorio y la rápida recuperación del paciente. Bueno, ahí justo decía que la apendicitis generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por heces. Sí. O por un cuerpo extraño, dice, o en raras ocasiones por un tumor. Sí, bueno, el apéndice es un vestigio del aparato digestivo y justamente es un apéndice, algo que no accesorio sirve para nada ya, doctor, que se le atribuyen unas funciones en el sistema inmunológico. ¿Verdad? Pero en realidad básicamente no tienen mucha función. Y es un tubo y como forma parte del intestino grueso que contiene materia fecal, parte de esa materia fecal puede ir hacia el apéndice y obstruir su tracto de salida. Entonces ahí se queda como un saco ciego donde proliferan las bacterias y se inflama. Y tiene varias etapas: inflamación, hasta llegar a la gangrena, la perforación. Y el siguiente paso, una perforación, ya es la infección más extendida, que es la peritonitis. Puede haber un tumor, son raros los tumores del apéndice, ¿verdad? Y más raramente objetos extraños, ingesta, un palillo para limpiar los dientes o algo así, o rastros de alimentos, ¿verdad? Verduras semillas que pueden ir a obstruir la luz. Pero en consecuencia lo que hay es una obstrucción que favorece la proliferación bacteriana. Las bacterias que están en el organismo, que no son patógenas, en un ambiente adecuado que se produce con la obstrucción, entonces favorece el crecimiento de las bacterias. Y a partir de ahí la enfermedad del órgano. Ya. Bueno, y eso, el apéndice es del lado derecho y el dolor es también del lado derecho y da con otro tipo de síntomas, no sé, de ganas de volver o algo así. Así mismo, la apendicitis está descrita ya en los códigos Hammurabi, es una enfermedad que los antiguos médicos ya lo describieron como una enfermedad del costado. Pero justamente se produce en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Pero el inicio generalmente es a nivel del epigastrio, en la parte central alta del abdomen. Es un dolor referido, entonces generalmente empieza ahí, le siguen náuseas y vómitos y luego la localización del dolor en la parte baja del abdomen. Eso es lo clásico. Entonces cuando un paciente nos refiere esto, decimos, esto es del libro, y al examinarlo, ¿verdad?, corroboramos clínicamente que para nosotros clínicamente es una apendicitis. Eso es lo clásico. Depende mucho también de la localización del apéndice. Muchas veces está hacia atrás, otras veces hacia la pelvis, entonces va a variar un poquitito la clínica, entonces hay que hacer correlaciones con la edad del paciente. Nos apoyamos un poco también con los elementos diagnósticos. La ecografía, que hoy en día en la sala de urgencias la tenemos ahí a mano, el ecógrafo. Y básicamente esa es la presentación que mucha gente hace el diagnóstico de la apendicitis. Sí. Es lo más común, ¿verdad? Lo más común, es lo que se ve más. Mayor prevalencia, sí. Bueno, entonces ya, manejo de urgencias quirúrgicas es el tema de hoy y el doctor nos está explicando. Lo primero que hablamos, y nos explicó bien, el tema de apendicitis. Ahora tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a seguir hablando de este tema.
Esto es El Doctor en Casa. Estamos con el doctor Osmar Cuenca Torres, especialista en cirugía de pared abdominal, cirugía general y laparoscópica. Y hablando de cirugías, nos estuvo explicando lo del apéndice. Vamos a seguir hablando de otros eventos quirúrgicos. Pero yo le quería preguntar, doctor, hay maneras de operar, que es la antigua, que es cortando, y la otra es laparoscópica. ¿Cuál es la diferencia, además de la cicatriz, evidentemente, de cuál es mejor para operar, para el médico y para el paciente? Claro. Desde el punto de vista de la cosmesis, tal vez el paciente siempre elija la cirugía laparoscópica porque son incisiones pequeñas. Pero también desde el punto de vista del cirujano, a nosotros colocar una cámara a través del ombligo nos permite una visión mayor del abdomen, más que la tendríamos con una pequeña incisión en la parte baja del abdomen. Una incisión de 5 centímetros o más nos da un campo limitado de trabajo. Que si tenemos una complicación o dificultad técnica para extirpar el apéndice, tenemos que ampliar la herida y terminemos tal vez con una herida más amplia. Pero lo importante es que quitemos el apéndice. Ahora, con la laparoscopía, ya con una incisión de 10 milímetros, colocamos una cámara dentro de la cavidad abdominal. Con eso hacemos un paneo completo y tenemos una visión aumentada más de 30 veces. Entonces, la visión que tiene el cirujano es mucho mayor. Nos permite explorar toda la cavidad abdominal, descartando otras causas o algún diagnóstico erróneo que podría ocurrir eventualmente. Y nos permite trabajar y hacer lo mismo, técnicamente extirpar el abdomen. Y en el postoperatorio también hay una diferencia sustancial, que es la recuperación del paciente. Claro. Hay menos dolor al haber una incisión más pequeña o mínima, hay menos dolor. El paciente le permite reincorporarse rápidamente. La movilización precoz en el postoperatorio hace que el intestino trabaje más rápidamente, el paciente se pueda alimentar, pueda ir pronto a la casa y pueda volver pronto a sus actividades comunes. Y también hay un menor índice de complicaciones locales a nivel de la herida, menos infección, menos sangrado. Entonces, eso también favorece tanto al médico como al paciente. Qué fantástico. Y cuando ustedes introducen la cámara por el ombligo, en el caso de apendicitis, ¿miran también un poquitito ahí a ver si hay algo o van directo? Miramos todo, hacemos una exploración completa de rutina, ¿verdad? Por protocolo hacemos una exploración completa de la cavidad abdominal. Y ahí pueden descubrir también otras cosas, ¿verdad? Podemos hacer diagnósticos, ¿verdad? Que podemos luego, ¿verdad? De acuerdo a la importancia, hay algunos, un quiste en el hígado a lo mejor no tiene, asintomático, no tiene mucha relevancia, pero si vemos algo más que nos llamase la atención, eso nos puede inducir a tomar una biopsia o hacer estudios posteriores a superado este evento de urgencia, sabiendo ya que encontramos algo en el abdomen casualmente que potencialmente puede ser riesgoso, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver peritonitis. Este material aprendemos un poquito más, ¿sí? A ver. Peritonitis es casi siempre consecuencia de la afectación de un órgano situado en el abdomen. La peritonitis aguda generalizada requiere hospitalización urgente en un servicio de cirugía, sobre todo si la causa subyacente es la apendicitis, diverticulitis o úlceras de estómago. Tejido dañado o infectado será removido quirúrgicamente. La operación se completa con la administración de antibióticos. ¿Es así, doctor? Es así. Generalmente se trata de un estadio más avanzado de la enfermedad. La causa primaria puede ser el apéndice, la vesícula, divertículos del colon y también una perforación de una úlcera del estómago. Entonces, aparte de la infección local, ya hay una infección extendida ya a la cavidad abdominal y la peritonitis ya es una afección sistémica. Quiere decir que hay mayor afectación general del paciente, implica el paso ya de gérmenes al torrente sanguíneo, una terapia antibiótica más agresiva y en pacientes de edad o que tienen otras enfermedades cardiovasculares, diabéticos
pueden agravarse esas otras enfermedades. Entonces se complica un poquitito más, la severidad aumenta. Aparte de la infección producida por la vesícula, el apéndice, los divertículos, la enfermedad de base del paciente también puede descompensarse y ambas se potencian en sentido negativo. Entonces, la severidad es mayor. La peritonitis en la antigüedad mataba a la gente. Entonces, llevada o librada a su libre evolución, mata. Claro, entonces, en la antigüedad mataba porque no se sabía todo esto. Acá la consulta tardía es lo que nos hace que el paciente nos llegue en un estado avanzado de enfermedad. Una cuestión cultural también importante, ¿verdad? Que demora la consulta. Entonces va a la médica, como dicen, al médico Ñaná, yuyos, ¿verdad? Que también irresponsablemente, incluso hasta los medican con antibióticos, dejan de lado hasta con antibióticos. Entonces demoran la consulta y nos llega un paciente grave. Entonces ya nos enfrentamos ya a un paciente grave. Y no ocurre solamente eso a nivel público, de los hospitales públicos, también en instituciones privadas muchas veces recibimos pacientes que se automedican, toman analgésicos, toman antiespasmódicos y van demorando un poquitito la consulta. Entonces, el mensaje importante es que cuando hay un dolor es mejor consultar antes que automedicarse. Claro. Mejor ir a la consulta y que nos digan que es algo banal y volvemos a casa tranquilos. Y te vas tranquilo a tu casa. Ahora, también en el caso de peritonitis, ¿es mejor la laparoscópica? Sí, siempre el abordaje laparoscópico va a ser mejor por las ventajas que le había mencionado con anterioridad. Habrá veces que por el grado avanzado de la enfermedad o por dificultades técnicas nos pueden llegar a hacer cambiar el abordaje a una laparotomía en vez de una laparoscopía. Pero siempre de inicio... Laparotomía es el corte. Sí. Pero hay afecciones que por necesidad probablemente vamos a tener que hacer un corte directamente, pero en la generalidad de los casos partimos con una laparoscopía, hacemos el diagnóstico y de ser posible siempre culminamos por vía laparoscópica el tratamiento. Es lo mejor por todas las ventajas que tiene. Ahora, si tenemos un paciente inestable, con alteración de los signos vitales, un trauma grave con hemorragia, entonces ahí directamente vamos al corte, no tenemos tiempo para hacer una laparoscopía. Entonces, tiene sus indicaciones, en la mayoría de los casos tratamos de hacerlo por esa vía, pero cuando no es lo indicado, vamos directamente a una cirugía con corte. Perfecto. Nosotros tenemos 3 minutos para el corte, podemos pasar al siguiente material, ¿verdad? Eso sí que no sé qué es. Colecistitis aguda, a ver. Colecistitis aguda es la infección y posterior inflamación de la vesícula biliar. En el 90% de los casos es causada por la presencia de cálculos biliares. En raras ocasiones, tumores de la vesícula biliar también la pueden causar. El tratamiento indicado es la intervención quirúrgica de urgencia. La cirugía es segura y efectiva. Sin cirugía es posible que incluso reviente y provoque aún más problemas. La cirugía puede llevarse a cabo mediante diferentes técnicas quirúrgicas, siendo las más comunes la cirugía mediante laparoscopía y la cirugía abierta. Bueno, entonces, colecistitis aguda es la infección de la vesícula biliar. Así mismo. La presencia de cálculos en la vesícula puede generar una gama de sintomatología y de presentaciones clínicas. Muchas veces la sola presencia del cálculo hace que uno al comer una comida grasa tenga cierta dispepsia, malestar. Muchas veces ese cálculo va y se impacta en el conducto de salida y le genera un cólico. Y eso no es un dolor muy intenso ya, que motiva ya que el paciente acuda a consultar. Pero pasa antes de las 24 horas. Dicen que es uno de los dolores más intensos. Más intensos, sí. Pero muchas veces ese dolor no cede y persiste. Entonces quiere decir que ese cálculo que quedó impactado ahí, no se movió, sigue ahí. Entonces, de la inflamación vamos ya a la infección de la bilis que está dentro de la vesícula
las paredes se inflaman, se ponen gruesas y esa es una inflamación, estamos ante una colecistitis aguda. Lo severo es que de una colecistitis puede acompañarse también con una afección del páncreas. Y una pancreatitis ya es una enfermedad de mayor severidad. O bien el cálculo puede pasar al conducto excretor de la bilis y obstruir la salida de la bilis, y eso le produce una coloración amarillenta de la piel y de la mucosa del paciente. O sea que la colecistitis puede coexistir solo o acompañarse con esos otros fenómenos, pancreatitis, aumento de la bilirrubina, por eso icteriza al paciente, que ya son afecciones más graves, no solo una inflamación. Claro. Y en pacientes diabéticos, una colecistitis aguda puede adquirir mayor severidad aún. ¿Por qué eso? Porque no se presenta con dolor muchas veces. Entonces ya el cuadro lleva 2 o 3 días de enfermedad y tarda en manifestarse clínicamente. El diabético per se es un paciente inmunodeprimido, entonces tarda en tener manifestaciones, fiebre, dolor. Es escaso por la polineuropatía que produce la diabetes, ataca los nervios. Claro, no sienten. No sienten. Y el olor es de menor intensidad. Entonces ya nos encontramos con pacientes con una vesícula, con un grado de infección bastante avanzado. Y eso es súper peligroso. Es muy peligroso. Tiene una alta morbilidad, mortalidad también si no se trata a tiempo. Técnicamente a nosotros nos dificulta muchísimo ya quitar una vesícula que tiene un tamaño enorme y con las paredes muy engrosadas. Entonces pone a prueba un poquito la capacidad técnica y la destreza del cirujano. Y acá sí el gol estándar es la cirugía laparoscópica. Esto sí, 100%, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de la vesícula, es por vía laparoscópica. Está demostrado que es el mejor método, no se discute hoy en día. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Le dejo descansar un ratito a mi invitado porque le estoy preguntando muchas cosas. Volvemos enseguida. Y ahora seguimos nosotros investigando estas urgencias quirúrgicas y este manejo de urgencias quirúrgicas con un experto que está con nosotros, que es el doctor Osmar Cuenca Torres. Y vamos ahora con este material que habla de oclusión intestinal, que es otra urgencia quirúrgica. A ver. Oclusión intestinal. Es una obstrucción parcial o total del tubo digestivo que impide que su contenido progrese normalmente y sea evacuado por el ano. Es una afección grave que requiere tratamiento urgente, con la excepción de los casos en que la oclusión desaparece espontáneamente. El tratamiento es una intervención quirúrgica. En el caso de una oclusión por estrangulación, la operación es mediante cirugía clásica o laparoscopía pélvica. En el caso de un tumor que obstruye el colon, la intervención consiste en practicar la escisión de la porción afectada por el tumor. Bueno, explícanos eso, doctor. Sí. Bueno, como bien explicaba el material, la oclusión es una interrupción al tránsito del intestino. Sí. Tenemos que tener un tubo digestivo alto, que es el delgado, y luego una transición al intestino grueso, donde el contenido alimentario se transforma ya en heces que son expulsadas por el recto ano. La causa más frecuente, las hernias de la pared abdominal son una causa frecuente de presentación de oclusión en las urgencias de los hospitales. Muchas veces el paciente conoce que tiene una hernia y otras veces no lo sabe. Cuando se pone una hernia ya conocida por el paciente, de repente aumenta de tamaño, eso se acompaña con un dolor intenso, crece bruscamente, entonces estamos ante una estrangulación herniaria y eso es una oclusión intestinal.
entonces motiva una urgencia. Claro. ¿Por qué? Porque el intestino se queda atrapado y eso puede conducir a la gangrena o a la isquemia. Y tenemos que intervenir antes de que eso suceda. ¿Pero es Sí. muy grave eso, doctor? Es muy grave, muchas veces menospreciado. Sí. ¿Sí? Y es muy grave. Y eso podemos encontrarlo en las diversas etapas de la vida. Aparte de las hernias, los tumores del colon muchas veces tienen un crecimiento silente, silencioso, no Sí. producen síntomas hasta que van ocluyendo toda la luz del intestino y también pueden presentarse como una oclusión intestinal. En ese caso, también lo que hay que hacer es quitar el segmento que se encuentra, que corresponde al tumor del colon, y podemos hacer una unión primaria de los cabos que restan o hacer un ano contra natura en los casos de urgencia. En esos casos es que se hace que tienen después, ¿cómo se llama? Colostomía. Colostomía, que tiene la bolsita, ¿verdad? Eso va a depender de las condiciones clínicas del paciente, de las condiciones locales, para tomar esa decisión. Sí. Hoy en día se recomienda hacer la anastomosis primaria, pero si tenemos un paciente con desnutrición o deshidratación, es mejor asegurarnos, ¿verdad?, de hacer la ano contra natura y restituir luego de 3 meses. Y hay otras causas que corresponden a un crecimiento anómalo del intestino, una malformación que no se manifestó en la vida al nacer y en la vida adolescente. Entonces hay hernias internas que se producen, son causas desconocidas, donde uno no ve que el paciente tiene una hernia, donde no hay síntomas o trastornos del colon, y es una oclusión de causa desconocida. Entonces hay que explorar. Clínicamente sabemos que hay una oclusión porque los síntomas son de náuseas y vómitos frecuentes, una distensión del abdomen porque el tránsito está detenido y el abdomen está paralizado, no se expulsan heces ni gases. Entonces exploramos a buscar la causa. Eso sí requiere una exploración minuciosa de toda la cavidad abdominal. Es grave porque puede muchas veces acompañarse de una perforación. Entonces se presentan 2 urgencias al mismo tiempo, que son la oclusión y una peritonitis que se produce ya con el derramamiento del contenido del intestino dentro de la cavidad abdominal. Y con toda la infección que eso lleva, doctor. Y esa es la peritonitis, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos materia intestinal dentro de la cavidad abdominal. Claro. Eso genera una peritonitis fecal o peritonitis intestinal, y es una afección muy grave, muy severa, muy severa. Perfecto. Bueno, y tenemos ahora otro material que habla de urgencias ginecológicas. Vamos a ver eso. Urgencias ginecológicas. Entre las que pueden requerir un tratamiento quirúrgico urgente destacan: quiste de ovario complicado. Suelen ser quistes foliculares que se rompen al llegar a la mitad del ciclo menstrual y pueden provocar una hemorragia grave. El tratamiento es la coagulación del quiste. Puede realizarse por laparoscopía. Otra complicación es la torsión, y el tratamiento más óptimo consiste en la extirpación del quiste. Enfermedad pélvica inflamatoria. Es una infección de la trompa uterina. En ocasiones es necesario operar para extirpar la trompa afectada y evitar una peritonitis pélvica. Embarazo extrauterino, ectópico. El óvulo fecundado se implanta generalmente en una trompa. Al crecer, se produce la rotura de la trompa que no puede albergarlo y puede producir una hemorragia y muerte de la madre. El tratamiento consiste en extirpar la trompa rota. Miomas uterinos complicados. En ocasiones los miomas uterinos sufren procesos de necrosis. El tratamiento generalmente es una histerectomía, extirpación del útero. Endometrioma complicado. La principal localización de la endometriosis es la ovárica y se complica cuando se torsiona o produce una hemorragia. En estos casos se debe realizar una intervención quirúrgica consistente en la fulguración del endometrioma complicado.
Bien complicadito todo. Bueno, lo que pasa es que acá existen algunas enfermedades que forman parte de la experticia directa del ginecobstetra. Claro. ¿Sí? Y algunas afecciones, ¿verdad?, del área genital, ¿verdad?, interno femenino que caen en el momento de la urgencia en manos del cirujano general, sí, que también está entrenado para resolverlas. Hoy en día, cuando tenemos en la urgencia mujer joven, en edad fértil, con un dolor en el abdomen inferior, está protocolizada la exploración por laparoscopía. Ajá. Porque como viste, pueden ser cualquiera de estas afecciones que correspondan tanto a la trompa como al ovario. Generalmente la parte del cuerpo del útero va más para el área del especialista. Pero a veces también pueden caer en manos del cirujano general, claro, y llamamos una interconsulta al colega especialista. Pueden darse muchas situaciones. La rotura de los quistes pueden producir sangrado. La presentación ectópica de un embarazo, en vez de hacerlo dentro del útero y hacerlo dentro de la trompa, hace que el embarazo siga su curso, y como se encuentra en un lugar que no corresponde, que es la trompa, termina por romperse y genera una hemorragia. También se presenta en esos casos como una hemorragia, que muchas veces puede ser muy importante y pone en riesgo en realidad la vida de la paciente. Muchas veces la trompa con un quiste ovario puede torcerse. Eso genera un dolor por la isquemia que se produce al torcerse el órgano y una consecuente necrosis del ovario. En este tipo de intervenciones siempre tratamos de ser lo más conservadores posible, teniendo en cuenta la fertilidad de la mujer. Y cuando no podemos preservar la trompa o el ovario, bueno, se procede, ¿verdad?, a la extirpación. Qué difícil es esa decisión, ¿verdad? Se antepone la vida siempre. Claro, sí. claro. Y en segundo lugar, el órgano y la función del órgano. Sí. Bueno, pero de todo esto que estuvimos hablando, doctor, nos quedan claro que la importancia de tener la conciencia de que cuando te duele algo el cuerpo te está avisando que algo está mal, y no tomar nomás un calmante, un tranquilizante, algo para el dolor y dejar pasar, sino que ir, porque uno nunca piensa que puede tener, pero a alguien le pasa estas cosas, ¿verdad? Y nos puede pasar a cualquiera. Así mismo, ¿verdad? La mayoría de las veces de todos estos cuadros abdominales que vimos, la constante es el dolor abdominal. El síntoma capital de todas estas enfermedades que repasamos hoy. Entonces, un dolor abdominal que sale un poquito de las características de lo que solemos tener cuando tenemos una gastroenteritis o un cólico, tiene que hacernos llamar a la reflexión. Claro. Y sobre todo cuando tenemos una localización específica y continua en la parte alta del abdomen o en la parte baja del abdomen. Claro. Y es continuo. Eso. Y no pasa a pesar de la ingesta de un antiinflamatorio, de un analgésico, de un antiespasmódico. Y si por ahí tenemos náuseas y vómitos, entonces es importante acudir a la consulta. Es mejor descartar un proceso anal y ir a la casa tranquilo. Y si vamos precozmente a la consulta, podemos hacer precozmente un diagnóstico. Todo va a ser mejor el tratamiento precoz, en mejores condiciones técnicas para el cirujano, en mejores condiciones clínicas para el paciente. Claro, porque es muy diferente entrar a cirugía ya planificando, ¿verdad? Tenés esto, tenés este problema, tenés que hacer, uno se prepara, que de urgencia. Sí. A tener en cuenta que el término urgencia implica que el médico tiene un periodo de no más de 24 horas, pero sí un periodo para preparar al paciente y ponerlo en condiciones clínicas importantes. Un paciente que es diabético se lo compensa, o alguien que está deshidratado se lo hidrata, alguien que sangra se le puede transfundir. Tenemos un lapso de tiempo para movernos y llevarle en las mejores condiciones clínicas al paciente. A diferencia de una emergencia o extrema urgencia, donde no tenemos ni un minuto de tiempo. Esa y es la diferencia de urgencia y riesgo. emergencia. Así mismo. Aprendimos también eso. La vida está en riesgo, entonces no hay tiempo para tantos análisis y estudios. Así, perfecto. Hacemos un cortecito. A la vuelta, parte final del programa con consultas para nuestro invitado.
Parte final de nuestro programa, pero tenemos unos minutitos para estas consultas que ustedes le escribieron al doctor Osmar Cuenca Torres. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Javier de Concepción, este es un futbolista, dice, ¿cuánto tiempo después de una cirugía por apendicitis debe pasar para volver a jugar fútbol? Demasiado quiere jugar fútbol ya. No, Javier se ve que es joven, ¿verdad? Tiene muchas ganas de jugar al fútbol. Y si hacemos un abordaje laparoscópico, el paciente, y sobre todo si es joven, se va a restablecer rápidamente. A los 15 días puede estar realizando actividad física. Y probablemente ya pueda jugar fútbol sin ningún tipo de inconvenientes. ¿A los 15 días? A los 15 días puede hacerlo sin no mediaron ningún tipo de complicaciones. Si es por la cirugía. Si es por cirugía laparoscópica. A lo mejor no alta competencia, pero ya puede estar haciendo caminatas, sí, actividad plena al mes seguro, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y si es la otra cirugía? Si es cirugía con corte, probablemente tenemos que esperar un mes hasta que haya una buena cicatrización. Tenemos que tener en cuenta que la cicatrización tiene un periodo de 50 a 60 días para que sea completa y nunca es del 100%. Llega al 80 o 85% nada más. Entonces hay que asegurar para que no haya complicaciones, hernias futuras, por ejemplo, en ese sitio. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente consulta. Ángel de Ciudad del Este pregunta, mi esposa tuvo 3 operaciones de obstrucción intestinal. ¿Eso es riesgoso en caso de un embarazo? Bueno, las cirugías tienen sobre todo las abiertas, predisponen la formación de adherencias dentro de la cavidad abdominal. Entonces, eso predispone a unas oclusiones, por ejemplo, de causas desconocidas. O cuando tenemos el antecedente de que hubo una cirugía previa, sabemos que pueden ser adherencias la causa de la oclusión. En general, no hay repercusión sobre la gestación, sobre el embarazo, puede hacerle sin problemas. Y tal vez la única ocurrencia que puede ser es que el ginecólogo o el ginecobstetra se enfrenta a unas adherencias para llegar al útero durante la cesárea, si es que hace un parto por cesárea, y la posibilidad, ¿verdad?, de que luego de 3 oclusiones intestinales pueda tener otra, ¿verdad?, ¿y si durante la está gestación. Embarazada, qué pasa? Y ahí, como una parte del material que presentaste, hacemos un tratamiento conservador. Colocamos una sonda en el estómago para descomprimir el intestino y esperamos que solo, ¿verdad?, esa adherencia ceda y se restablezca el tránsito. Tratamos de hacer un manejo no operatorio. Claro. Por un tiempo prudencial. Sí. Si es que eso no sea en un lapso de 24 o 48 horas, obviamente tenemos que realizar una intervención que no es lo mejor, ¿verdad? Claro, ni para porque la está el mamá, bebé. Ni para el bebé, porque tenemos 2 pacientes. Sí. Pero como te repito, esas son las 2. ¿Y cómo se hace así operar con un bebé en la panza? ¿Tenés que esquivarle al bebé? No, la anatomía está alterada. Sí. La mayor parte, dependiendo de la semana de gestación, el útero va ocupando la mayor parte. Claro, se del mueve abdomen. todo el lugar. Va empujando un poquito. Sí. Y cuando tenemos la imperiosa necesidad de intervenir en una paciente gestante, hay que hacer el menor manipuleo posible con el útero, no tocar lo menos posible. Trata de no tocar, para no inducir a contracciones dentro del útero. Ese es el cuidado, por supuesto con el apoyo del neonatólogo, del colega. Claro, todo es mucho más complicado. Trabajar en equipo, ¿verdad? Bueno, para pero eso. se puede, se hace puede por caso, necesidad, por necesidad. hay que hacer, sí, hay que hacer. Perfecto. Bueno, súper claras las respuestas de nuestro invitado en el programa de hoy. Le queremos agradecer, doctor, la presencia. Muchísimas gracias y bueno, lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vi, y recordar siempre que la prevención es el mejor tratamiento que hay para la salud. Ahí está, ya lo dijo el doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.